Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV. Hoy es una noche especial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Un poquito de voz al micrófono. No se oye bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero no oigo al pueblo de Dios. Oh, mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Grande y poderoso es nuestro Dios. No hay como nuestro Dios. Poderoso en batalla. Jehová Gibor. El que pelea tu batalla. Jehová Gibor. El que pelea tu batalla. Te adoramos, Señor. Te bendecimos en esta noche. Grande y poderoso es Dios, Jehová de los ejércitos, Jehová Gibor, el que pelea las batallas, el que te cuida, el que te guarda, el que te abre, el que te sostiene, el que te provee. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Poderoso es Dios, poderoso es Dios. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te da gracias. Qué bueno es venir a tu casa, qué bueno es alabarte, qué bueno es ver el pueblo de rodillas o alzando las manos o alabando a Dios o aplaudiendo o manifestando de alguna manera su adoración al Señor. Te adoramos, Señor, en esta noche. Un fuerte aplauso al que vive. Pero fuerte, fuerte, fuerte. Mi alma te alaba, Señor. La gente va a los olímpicos. La gente va a los deportes y usted los ve con la gangarria. La gente va a los conciertos y usted los ve sonando. Pues estamos adorando al Rey de Reyes. Un grito de alabanza, pueblo. Te adoramos, Señor. A ti la gloria, 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 a ti la gloria. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Comenzamos bien la noche. Mañana va a ser ayuno congregacional. Vamos a tener un tiempo glorioso en la presencia de Dios. El tema de esta noche, y voy a traerles algo profético este fin de semana. Comenzamos esta noche, va a ser un mensaje doble. Comenzamos esta noche y mañana continúo a las 6:30 de la mañana. Me tocó bien tempranito. A las 6:30 de la mañana. Pero va a ser un mensaje profético. Vamos a estar hablando de los últimos tiempos. Vamos a estar hablando del rapto, el arrebatamiento. Vamos a estar hablando de la segunda venida del Señor. Vamos a estar hablando del anticristo y las batallas finales que tenemos que librar. Vamos a estar hablando de este tema. Cristo viene. Retén lo que tienes. Cristo viene. Retén lo que tienes. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3. En el versículo 10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero,
para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Palabra de vida, palabra de verdad, palabra que es lumbrera mi camino, me alumbra, me sostiene, palabra que es miel a mi corazón, palabra que es martillo que quebranta la roca, palabra poderosa de Dios. En esta noche bendice tu palabra en nuestros corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Manténganse adorando al Señor. A mí no me molesta. Qué lindo. Retén lo que tienes, le dijo el Señor a la iglesia de Filadelfia. Si hay 2 iglesias de las 7 iglesias de Apocalipsis donde el Señor no les dio reprimenda ninguna, sino comendaciones, exhortaciones, fue a la iglesia, verdad, de Esmirna, que le dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una iglesia perseguida, sin embargo fiel a Dios. Y a la iglesia de Filadelfia, que tipifica la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia que estará llena del Espíritu, la iglesia que estará en fuego por Dios, la iglesia que aunque es débil, que muchas veces le falta la fuerza y muchas veces te va a faltar la fuerza por las pruebas de la vida, sin embargo has guardado la palabra del Señor y no has negado el nombre de Cristo. Y el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia: tengo una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque yo tengo la llave. Cristo tiene la llave. No es el gobierno, no son los políticos, no son las iglesias, ni las denominaciones, ni las religiones. No, Cristo tiene la llave. Cristo tiene la llave. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Le dijo el Señor a la iglesia de Filadelfia: yo tengo delante de ti una puerta abierta. Una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por lo cual yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo también te guardaré de los tiempos que vienen sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por tanto, iglesia de Filadelfia, por tanto, iglesia de fe, esperanza y amor, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén, mantén, no dejes ir. No te enfríes, no te debilites en la fe. A pesar de las pruebas y las dificultades que tenemos todos, y todos tenemos que pasarla porque estamos en un mundo de dolor, de sufrimiento por el pecado. Sin embargo, el Señor nos alienta, nos anima y nos dice: retén lo que tienes para que ninguno tome, no una corona corruptible, no una corona como se daba en los tiempos olímpicos de laurel, ¿verdad? Solo de hojas secas, sino una corona incorruptible, como dice el apóstol Pablo, una corona de vida eterna, una corona de premiación y de recompensa a los que son fieles al Señor. En esta noche les voy a poner el preámbulo y voy a dar solo pinceladas porque si voy a hablar de Apocalipsis y de los últimos tiempos, me tomaría por lo menos 2 meses para enseñarle. Pero en esta noche voy a dar pinceladas. Y les voy a decir las plataformas o las señales esta noche. Mañana voy a hablar acerca del rapto, el arrebatamiento, la segunda venida, el Armagedón y todo lo demás. Pero en esta noche voy a poner cuáles son las plataformas, los escenarios, las señales
que estamos viendo, que se han estado dando o que ya están instituidas, que nos están hablando, están abocando el arrebatamiento de la iglesia. Que Cristo viene por su pueblo, por los suyos, por su iglesia, por ti y por mí. Mateo 24 nos habla de varias características. No los vamos a leer, Mateo 24, pero vamos a mencionar estas características de señales de los últimos tiempos que ya las estamos viendo. Pero dice la Biblia que esto no es el fin todavía, que estas señales son principios de dolores. Principio de dolores quiere decir que las vamos a estar viendo, pero que se van a ir incrementando a medida que el Señor se acerca. La Biblia habla de guerras y rumores de guerras. Por cierto, como nunca, y sabemos que estamos casi en un preámbulo de una tercera guerra mundial, si no lo sabía. Europa está convulsionada, el Medio Oriente está convulsionado. Sabemos, incluso en estos momentos, Alemania, una de las grandes potencias del mercado común europeo, ha dicho a su pueblo, a la nación alemana, que se prepare por 3 días con alimento, porque posiblemente una guerra se avecina. Alemania. Todas las coaliciones de países europeos están a la expectativa de cosas terribles que vienen. Europa está convulsionada. Económicamente Europa está colapsando. Tenemos guerra allí en Ucrania y Rusia, que es un punto neurálgico y terrible en estos momentos. Israel en la franja de Gaza con Hamas, Hezbollah y los grupos terroristas. La Biblia nos habla que habrán guerras y rumores de guerra, y esto se va a ir incrementando a medida que pasen los días. No solamente guerras físicas, sino también guerras filosóficas, guerras muchas veces políticas. Lo tenemos también en América Latina. América Latina también, muchas de nuestras naciones está convulsionando por movimientos izquierdistas que han desestabilizado naciones de América Latina. Naciones contra naciones y reinos contra reinos. Pestilencias y enfermedades. Señales de los últimos tiempos. Virus, pestilencias. Se está diciendo a nivel internacional que posiblemente se espera otra pandemia a nivel internacional. Y ya la salud, las organizaciones mundiales de la salud se están organizando para esto. Pestilencias, enfermedades como nunca, hambre, problemas serios en la economía a nivel mundial. Terremotos y problemas serios en el medio ambiente, en la ecología, en la naturaleza. Señales de los últimos tiempos. Actualmente, ya en estos días, hoy mismo, ocurrió en Tailandia y Birmania un terremoto de 7.7, donde colapsaron edificios enormes, y en parte de la China. En estos días también aguaceros que no se esperaban han traído inundaciones tremendas en la frontera entre México y los Estados Unidos. Hermanos, hace poco escuchamos de California cómo hubieron grandes incendios forestales e incendios que incluso devastaron hasta mansiones de millones de dólares. Estamos en tiempos peligrosos, el medio ambiente, la ecología y los problemas de desestabilización ecológica. Persecuciones cristianas, dice Mateo capítulo 24, serán señales de los últimos tiempos. Y no solamente hablamos de persecuciones en el primer y segundo siglo de la iglesia, que la iglesia fue perseguida terriblemente y donde se levantaron emperadores como Nerón en el año 64 hasta el 67, que ahí fue crucificado Pedro o fue decapitado Pablo, y muchos fueron perseguidos y hermanos fueron puestos como antorcha en los palacios de Nerón para alumbrar los palacios de Nerón.
o las persecuciones por Diocleciano o Domiciano, emperadores terribles que persiguieron a la iglesia y mataron a cristianos. No, hermano, estamos hablando del día de hoy. El primer país que persigue a los cristianos estadísticamente es Corea del Norte. Número 2, Afganistán. Dentro de esos países tenemos Irak, Irán, China, Arabia Saudita, India, Nigeria, Congo, Sudán. Y países, por supuesto, con grandes raíces islámicas o árabes persiguen a los cristianos. En estos días escuchamos la noticia tristemente de que en Siria mataron más de 1.300 cristianos. Los tomaron y los arrodillaron y los hicieron subir montañas arrodillados para luego asesinarlos. Pero permanecieron firmes en su fe al Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En los últimos tiempos, por eso debemos dar gracias a Dios, porque vivimos en una democracia, en libertad religiosa. Debemos darle gracias a Dios por nuestros países, Estados Unidos. La fe se enfriará en los últimos tiempos, dice la palabra, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Aún creyentes menguarán en la fe. El amor también se va a enfriar. El amor se va a desaparecer por la maldad de los hombres. Señales también de los últimos tiempos. Se levantarán también falsos profetas y falsos apóstoles, maestros, profetas. Se van a levantar, así que no estemos asustados si escuchamos por ahí herejías, doctrinas cerradas, personas que cambian, tergiversan, adulteran la palabra del Señor. Doctrinas que no se alinean con la sana doctrina de la palabra de Dios. Que se dicen que son, pero solamente están pensando en sus vientres. Iglesias y personas materializadas como la iglesia de la Odisea. El Señor le tuvo que decir, a diferencia de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, la iglesia llena del Espíritu, caminando en la verdad, aunque era perseguida. Sin embargo, la iglesia de Filadelfia, de la Odisea, el Señor le tuvo que decir, ¿sabes una cosa? No eres ni frío ni caliente, y por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Tú dices, no tengo necesidad de nada, porque yo me he enriquecido. Y la iglesia petulante, materializada de los últimos tiempos. Dos iglesias van a estar caminando en los últimos tiempos. La iglesia Filadelfia, la iglesia llena del Espíritu, la iglesia buscando del Señor, la iglesia acercándose a Cristo, a pesar de que tiene poca fuerza. Sin embargo, la iglesia de la Odisea caminando paralelamente con Filadelfia. Trigo y cizaña. Trigo y cizaña. La iglesia de la Odisea, el Señor le dice, tú te has materializado, tú dices que no necesitas absolutamente nada. Vanidosa, vanagloriosa, arrogante y petulante. Mira, compra de mí oro refinado en fuego, porque eres desventurada, sola. Te hace falta colirio en tus ojos. Te hace falta vestirte con las vestiduras de santidad. Desventurada, pobre, miserable, desnuda y ciega. La iglesia de la Odisea. En los últimos tiempos el Señor no nos engaña. Señales de los últimos tiempos, la apostasía. Iglesias que no van a caminar en la verdad, mientras unas caminan en la verdad. Mientras unas, y hablo creyentes cuando digo iglesia, creyentes fieles, creyentes que a pesar de sus pruebas, a pesar de que a veces están desmayando, sin embargo se agarran del Señor. Sin embargo le dicen al Señor, Señor, te necesito. Señor, provéeme. Señor, ayúdame. La iglesia que permanece fiel, que retiene lo que el Señor le ha dado para no perder su corona de la vida.
Mientras que por otro lado la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, materializada y petulante y arrogante de los últimos tiempos, pensando solo en lo material. La iglesia de la Odisea, que dice el Señor que aparentemente está bien, pero no está desnuda. Y el Señor le dice: compra de mí oro refinado en fuego. Compra lo que de verdad tiene valor. Y vístete con lino fino porque estás desnuda. El mundo ve cuando la iglesia está desnuda. Y por eso muchos dicen: mira cómo andan. Y eso dice que son creyentes. La iglesia que le falta colirio, porque está ciega, cree que lo ve todo pero no ve nada. Está ciega y el Señor le dice: no solamente necesitas oro refinado en fuego, ¿verdad? Verdaderamente lo que tiene valor, no el materialismo que estás detrás de él, porque la bendición no estriba en los bienes materiales que tú tienes, no. Y en segundo lugar, iglesia de la Odisea, ponte lino fino, vístete y cubre tu desnudez. Y en tercer lugar, iglesia de la Odisea, ponte colirio en los ojos porque estás ciega. No tienes visión de lo que Dios quiere hacer. Por lo tanto te llamo, dice el Señor a la iglesia de la Odisea, una de las 7 iglesias de Apocalipsis, al arrepentimiento. La iglesia apóstata. ¿Y qué es un apóstata, queridos hermanos? Un apóstata es aquel que un día caminó en la verdad y después retrocedió o negó la verdad que un día profesaba. Eso es un apóstata. Vuelvo a repetir: uno que un día caminó en la verdad, que profesó la fe, pero que retrocedió en el camino y hoy niega en acciones y palabras la fe que un día profesaba. Por eso el apóstol Pablo, hablando de algunos de sus colaboradores, dice en cierta ocasión: me dejó Demas. Me dejó, y con lágrimas me imagino y dolor en su corazón, el apóstol Pablo hablaba y dijo: me dejó Demas. Me dejó Demas por el mundo, amó más al mundo que las cosas de Dios. Cristo viene, retén lo que tienes. Falsos profetas y líderes religiosos. Lo dice Mateo 24. No porque todo el mundo llegue y diga que es profeta genuino de Dios. No todo el mundo que dice que yo hago es genuinamente de Dios. Dios prueba los corazones y por su fruto los vamos a conocer. A mí no me hables mucho, muéstrame con tu vida que verdaderamente sirves a Dios. No me digas que Dios te dice y Dios te dice. Muchas veces son sueños carnales o sueños de comida que comiste y una mala digestión. Un verdadero profeta es cuando se da una palabra y la palabra se cumple, hermano. Por eso, hablando del profeta Samuel, dice: desde Dan hasta Beerseba se sabía que Samuel era un genuino profeta de Dios, porque todo lo que decía se cumplía. En los últimos tiempos muchos apostatarán de la verdad, lo dice la Biblia. Así que son señales, hermanos, no nos confundamos, son señales de los últimos tiempos. Pero hay una buena cosa también en Mateo 24. Mateo 24 dice que se predicará el evangelio a toda criatura. Yo creo que la iglesia tiene que ser más agresiva. Tenemos que ser más agresivos en las redes sociales. Tenemos que ser más agresivos en la televisión, en la radio. Tenemos que ser más agresivos en los centros de trabajo. Tenemos que ser más agresivos en las universidades y en las escuelas. Tenemos que predicar el evangelio aunque nos critiquen. Porque el Señor no quiere cristianos de la secreta. No cristianos de la secreta. En la iglesia levanto las manos y en el trabajo soy de la secreta.
Nadie sabe que soy creyente. Porque mis actitudes, mi manera de trabajar, de amar, de servir, mis acciones no se corresponden con la verdad del Evangelio. El Señor no quiere cristianos de la secreta. Dios llama en Mateo 24 a la perseverancia y a la predicación del Evangelio como señal de los últimos tiempos. Quiero hablarle en esta noche, junto con Mateo 24, de las señales de los últimos tiempos. Las plataformas o escenarios que se están poniendo a nivel mundial y que nos hablan o nos profetizan o nos anuncian que el Señor viene pronto. Una de las primeras cosas, les voy a mencionar varias en esta noche y quiero que estén con oídos atentos. Es la agenda globalista. El globalismo es diferente a la agenda globalista. El globalismo es intercambio, es bueno el globalismo. Intercambio entre naciones, intercambios políticos muchas veces, intercambios culturales, intercambios deportivos, intercambios económicos. El globalismo es bueno porque hay intercambio entre naciones. Pero la agenda globalista es algo diferente. La agenda globalista es un programa, una agenda diabólica concebida por el mismo diablo. La agenda globalista está buscando un gobierno mundial, un control mundial, un presidente mundial, una economía mundial, una banca mundial, una moneda común mundial centralizada y una religión mundial. Esa es la agenda globalista. Y van a hacer todo lo posible por llegar a las naciones, por desestabilizar las naciones, por lograr que las naciones dependan económicamente. Ya lo estamos viendo en Europa. Europa, que ha sido una columna económica, que ha creado incluso 27 naciones como el mercado común europeo en Europa. Y sin embargo está colapsando económicamente. Eso nos está diciendo que están buscando coaliciones para arreglar la economía, para arreglar la política, para arreglar las diversidades de ideologías que hay entre los diferentes países. Y eso va a abocar en la agenda, y lo está preparando la agenda globalista. La agenda globalista viene desestabilizando familias. La agenda globalista está por escuchen bien, la cultura de diversidad de géneros. Para enseñar a tus hijos a que un niño puede ser niña y una niña puede ser niño. Esas son las agendas globalistas que se han tratado de infiltrar también en los Estados Unidos y están aquí. Pro-abortos, destrucción demográfica de la población para control de la población, inteligencia artificial para suplir el hombre por la máquina. Por eso hay que eliminar un poco de población a nivel mundial demográficamente. Control absoluto y total de las vidas. Eso nos está hablando de la agenda que se está preparando, o la plataforma para montar al anticristo. Para montar al anticristo. ¿Y quién es el anticristo, hermano? Será un gobernante mundial. Escuchen la palabra: mundial, globalista. Un gobernante mundial que dirigirá, controlará económica y políticamente al mundo. Un engendro satánico. La segunda entidad de la trilogía o la Trinidad satánica. Primero estará ese monstruo terrible. La Escritura, ¿verdad?, lo define como el dragón de las 7 cabezas y los 10 cuernos, Satanás. La segunda persona o entidad, vamos a poner mejor entidad, palabra entidad,
de la Trinidad satánica será la bestia que surgirá del mar. Porque mar son naciones. Va a surgir de las naciones. Las naciones lo van a levantar. La bestia del mar, el anticristo. Un personaje, una persona, un presidente mundial que va a dirigir económica y políticamente las naciones. Por eso la agenda globalista. Un mercado común, una banca común, un gobierno común, un presidente común, una economía común y una religión común. Y la tercera entidad satánica es la bestia que surge de la tierra y es el falso profeta. La entidad religiosa que entrará en un secretismo, una mancuerna, apoyará el plan económico y político del anticristo. Falso profeta. Estamos hablando de entidades religiosas, movimientos religiosos a nivel mundial, sectas falsas. Ahí lo va a encabezar nada más y nada menos que la gran ramera de Apocalipsis 17, la idólatra, la iglesia idólatra, la iglesia que adora imágenes, la iglesia que se postra ante muñecos e ídolos. La gran ramera, no la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es la Virgen del Cordero. La iglesia verdadera es la novia engalanándose. La iglesia verdadera es la que se viste de lino y fino. Esa es la amada del Cordero. La novia, la desposada con él. La que un día será la esposa del Cordero. Virgen, preparándose con el candelero para recibir al amado. Retén lo que tiene, prepara el candelero. Prepara el candelero, porque hay una iglesia falsa. Y vamos a hablar de eso en un minuto. Una iglesia falsa. Así que ahí está la Trinidad satánica. El dragón de las 7 cabezas y los 10 cuernos, gobierno, dirigiendo gobiernos. La bestia que surge del mar, de las naciones, el anticristo, poder económico y político y el poder religioso, el falso profeta apoyando la agenda del anticristo. La agenda globalista, número 1, plataformas o escenarios que se están preparando a nivel mundial para colocar al anticristo que viene. Pero eso nos está hablando también de algo positivo. Escuchen, cuando ustedes vean estas cosas, abran los ojos porque el tiempo se acerca. Cuando veamos estas cosas, estemos alerta y preparados, iglesia, porque nuestra redención viene pronto. En segundo lugar, vamos a encontrar entidades o movimientos que se han levantado a lo largo de la historia, que todavía están presentes y que apoyan gobiernos mundiales, apoyan economías mundiales, apoyan el dominio de un grupo, una élite oscura dirigiendo al mundo. Ahí tenemos, por ejemplo, el grupo, el Club Bilderberg, que fue fundado en 1954. Está compuesto de banqueros, está compuesto de élite de naciones. Ahí pertenecen algunos de los presidentes pasados de Estados Unidos. Ahí pertenece y pertenecía la reina de Inglaterra y los príncipes de Inglaterra. Ahí pertenece la sociedad, la élite de los periodistas o de las asociaciones más altas, porque es un club cerrado. Un club cerrado, nadie puede entrar, nadie sabe lo que se habla. Fue fundado en 1954, pero su blanco es una economía mundial, un gobierno mundial, agenda globalista. Segundo o tercero que estamos viendo, la trilateral. Otro grupo, la trilateral, compuesto de Japón, Europa Occidental y Estados Unidos. ¿Cuál es la agenda? Fue fundado por Rockefeller. ¿Cuál es la agenda? La misma agenda. El dominio, el control mundial.
Porque con el dominio y el control mundial, y ya eso estamos a punto de que suceda, se va a levantar este presidente a nivel mundial. Cuando la economía empieza a desquebrajarse, cuando el mundo vea que no hay solución, van a tratar de buscar un hombre que resuelva los problemas mundiales. Ahí está el problema más tremendo que vamos a tener. El anticristo entrará en escena. Pero déjame decirles algo, hermano. Buenas noticias. La iglesia, escuchen esta noche. La iglesia verdadera, la novia del Cordero, la Filadelfia, no va a estar bajo el régimen del anticristo. ¿Quién es el rey de reyes de tu corazón? Ah, no les oigo. Súbeme esto, hermano. ¿Quién es el rey de reyes de tu corazón? ¿Quién es el príncipe de Dios? Mi rey y mi príncipe no será el anticristo. No. Él gobernará estas naciones, pero no es ni será el príncipe de la iglesia. La trilateral, otro de los grupos. La ONU, Organizaciones de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas fue fundada en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, después de la época hitleriana. Hitler casi que hizo un imperio, casi que dominó Europa. Y las Naciones Unidas dijeron: tenemos que venir las naciones uniéndonos. Es una de las organizaciones más grandes y poderosas del mundo, para que eso no vuelva a suceder más. Que una nación tome hegemonía o control o trate de destruir las demás naciones. Tenemos que preservar la paz. Componen las Naciones Unidas 193 estados afiliados o naciones afiliadas. Buscaban, escuchen bien, el objetivo de la ONU era la construcción de la unidad, la paz, la concordia, la buena diversidad, el respeto a las demás naciones. Pero las Naciones Unidas se ha ido desviando de esa verdad. Las Naciones Unidas en estos momentos apoya a países con regímenes dictatoriales. Las Naciones Unidas, escuchen bien, no está enfocada como en los principios básicos que al principio tenían las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se ha vuelto un tanto unilateral para principios y agendas también globalistas. Y esa es una de las plataformas también que posiblemente en los últimos tiempos sea usada para poner al anticristo en la escena. Las Naciones Unidas. Recuerden que el anticristo procederá del mar, y mar en la Biblia es naciones. La propagación del ecumenismo. Ah, bueno, ¿y qué es el ecumenismo, pastora? El ecumenismo era la tendencia o movimiento al principio que buscaba la instauración de la unidad de los cristianos. O sea, la unidad de las denominaciones y los hermanos al principio. Pero el ecumenismo comenzó también a diluirse y se convirtió en algo interreligioso. Ya no era la unidad de los cristianos, sino la unidad con otras confesiones que no son cristianas. Y se creó, por ejemplo, se le llama ecumenismo cuando se unen las religiones abrámicas o descendientes de Abraham. Ahí está el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. En estos momentos, escuchen, el 2022 se levantó en los Emiratos Árabes 3 edificios enormes. ¿Quién los levantó? El Papa Francisco de la Iglesia Católica Romana. Millones de dólares para levantar en los Emiratos Árabes estos 3 edificios. Uno dedicado al judaísmo, otro dedicado al islamismo y otro dedicado al cristianismo. En esos 3 edificios y un complejo alrededor de él en los Emiratos Árabes,
unido el Papa Francisco con musulmanes para la elaboración o el levantamiento, la construcción de estos edificios, es con el objetivo de que todos los creyentes, no importa la confesión que tengan, vengan a estos 3 edificios a adorar juntos. Que sepa yo, querido hermano, el Dios Luna de los musulmanes no es mi Dios. Que sepa yo, hermano, Buda no es mi Dios. Que sepa yo, hermano, los judíos todavía tienen un velo que no ha sido quitado y no han recibido al Mesías, lo están esperando. Y posiblemente sean engañados porque el anticristo vendrá como la solución y posiblemente tenga parte de judío y parte de árabe, porque él hará un pacto con muchos, muchos lo aceptarán y podrá construir el templo en Jerusalén. Propagación del ecumenismo, otra de las plataformas que se han estado levantando. Le llaman la familia abrámica. Vengan y adoren todos juntos. No, hermano, primero hay que conocer a Cristo. Cristo es el camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro. No hay otro. Pero quiero hablarles en esta noche de una de las señales más poderosas. Una de las señales más poderosas que nos habla de que el rapto, arrebatamiento de la iglesia está cerca. De que el anticristo después del rapto se ha de manifestar en 7 años de tribulación y gran tribulación como nunca la tierra ha experimentado. Dolor, terremoto, guerras nucleares, persecuciones a muerte. Terrible. Estamos en principio de dolores. Principio. Y tenemos aflicciones. Imagínense ustedes cuando llegue el anticristo. No va a tener compasión ni misericordia de nadie. Impondrá la marca de la bestia, el 666. Un microchip en la mano derecha o en la frente. No podrás comprar ni vender. Y usted dice, bueno, eso puede ser que sea lejano. No, ya está cercano. Ya los microchips han sido creados. En el 2010 se creó el primer microchip por la marca o la agencia Motorola. Era del tamaño de un grano de arroz. Lo aprobó Obama en su mandato. Ya no es de un grano de arroz, hermano. Los microchips ahora son de nanotecnología. La nanotecnología es casi invisible. Si no, mire las tarjetas de crédito que usted tiene. Usted va al banco y ya no necesita, solamente la pone y ahí están los microchips. Los microchips ya han sido implantados en muchas personas, en mascotas para que no se pierdan, en artistas para que nadie los, ¿verdad?, secuestre, en deportistas famosos, en presidentes. Los microchips, experimentos iniciales para lo que viene. Tremendo. La señal más grande y más importante. En cierta ocasión, Jesús pasó, ¿verdad?, y vio una higuera. Y dice así la palabra en Mateo 21, del 18 al 20. Por la mañana, volviendo a la ciudad, Mateo 21, del 18 al 20. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Una higuera que se sobreentiende que estuviera produciendo frutos. Una higuera que solo era hojas. Una higuera que no estaba produciendo higos. Jesucristo vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Y aunque la nación de Israel es la nación escogida por Dios y es la niña de sus ojos, muchas veces le ha fallado a Dios.
Y hay periodos donde la nación de Israel ha pasado por idolatría, por rebeldía, por desobediencia, y le ha costado hasta cautiverios. Después en Lucas 13, del 6 al 9, dijo también Jesús esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. 3 años, curioso, ¿no? El dueño de una villa, de un lugar donde había sembrados de una higuera para que diera higos. 3 años. Jesús tuvo 3 años en esta tierra. Es como ese viñador que vino y no encontró fruto en la higuera. No lo encontró y dijo: córtela. No da fruto, está inutilizando la tierra. Pero por favor, Señor, dale una oportunidad. Dale una oportunidad, Señor. Vamos a abonarla, vamos a cuidarla, vamos a ver si da fruto. ¿Quién es la higuera? La higuera es Israel. La higuera es Israel que no produjo fruto. La higuera es Israel que el Señor en un momento determinado maldijo. La higuera es aquella que un día, teniendo al Mesías dentro de ella, lo negó 3 años y no pudo ver la dimensión del Mesías. 3 años y negó por la religiosidad de los fariseos y saduceos. No podían ver al Hijo de Dios. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. No podían ver al que venía con salvación. No podían ver al que abría los ojos de los ciegos y hacía caminar al paralítico. Y le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Al que levantó a la mujer adúltera y le dijo: y ni yo te condeno, vete y no peques más. Al que le cuestionaron el por qué perdonaba pecados y él fue y lo sanó. Y le dijo: ¿qué es más grande, sanar o perdonar pecados? Podía perdonar y podía sanar. No lo vieron. El mundo no lo ve. Háblele de Cristo. Muchos van a ver y otros no van a ver nada. Pero por ello no podemos dejar de hablar. Háblale de Cristo. La higuera, la nación de Israel que se secó. La nación de Israel que no produjo fruto. Jesús en cierta ocasión miró de lejos Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, llorando sobre la ciudad, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados, no quedará piedra sobre piedra en ti que no sea destruida. En el año 70 después de Cristo, Tito, general del ejército romano, hijo de Vespasiano, emperador en ese momento, le dio cartas a su hijo Tito, que luego más tarde fue emperador también, igual que su hermano Domiciano. Le dio cartas a Tito para que fuera y sitiara Jerusalén. Jerusalén había sido tomada por los judíos y había una revuelta contra el imperio romano. Los judíos nunca amaron a los romanos, aunque se sometieron como colonia. Pero estaban buscando la menor oportunidad para acabar con el gobierno romano. Cuando vino Jesús, pensaron que Él venía, muchos judíos pensaron que Él venía como el futuro político presidente, vamos a ponerlo en terminología moderna, el que iba a derrocar el imperio romano, iba a ser el Mesías, o el cuidador, o el gobernador de los judíos, o el rey de ellos. Por eso lo crucificaron, porque Él dijo: mi reino no es de este mundo. Tremendo.
En el año 70, Cristo lo profetizó. Tito, general del ejército, vino con carta, sitió la ciudad de Jerusalén. La sitió por 150 días, 5 meses. Un sitio a una ciudad, escuchen bien, donde no hay alimento, donde no hay cultivos, donde no hay absolutamente nada, sino piedras. Las personas de la ciudad de Jerusalén tienen que salir por las 12 puertas para encontrar alimento afuera o en los viñedos alrededor de la ciudad. Pero dentro es pura piedra. Los que han estado en Israel saben lo que les digo. Pura piedra. 150 días de sitio, 5 meses, donde nadie podía entrar ni salir de la ciudad, rodeada. Tito, el general del ejército romano, puso junto con todo su ejército un cerco alrededor de la ciudad de Jerusalén, sitiándola, y la creó de madera. Todo el que salía tratando de escapar de la ciudad de Jerusalén era cogido preso y crucificado, muerto en esas paredes que rodeaban a los muros de Jerusalén. Las personas estaban muriendo de hambre, de inanición, de sed. Murieron muchos en ese sitio, hasta que al final se rindieron y cayó la ciudad. Mataron a muchos lo esparcieron, los llevaron presos, los vendieron como esclavos. La ciudad y la nación de Israel dejó de existir. Dejó de existir como nación. En el año 70 después de Jesucristo, cayó la ciudad de Jerusalén y el reloj profético, oigan la palabra, Israel es reloj profético. Mide la profecía. Si queremos saber qué es lo que va a pasar en los últimos tiempos o qué está pasando, tenemos que mirar a Israel. El reloj profético se detuvo en el año 70. Cayó no solamente las murallas de Jerusalén y el pueblo, destruyeron el templo. El segundo templo lo destruyeron. El primer templo lo construyó Salomón. Era una de las 7 grandes maravillas del mundo. Fue destruida por los babilónicos. Cuando los judíos regresaron de la cautividad de Babilonia, bajo el mandato de Zorobabel y Josué, reconstruyeron, levantaron el segundo templo. El segundo templo era pequeño en comparación con el primero, pero era su templo. Luego llegó Herodes el Grande, y Herodes el Grande amplió el templo, lo hizo majestuoso. Dice la historia que era más grande que el templo de Salomón. Cuando Jesús llegó, ese era el templo que estaba, el segundo templo, el que estaba ampliado por Herodes el Grande. Y ese fue el templo que Jesús, mirándolo de lejos, dijo: no quedará piedra sobre piedra en ti que no sea destruida. Y fue destruido. Hasta el día de hoy no se ha levantado el templo. Hasta el día de hoy el templo no se ha levantado. Ahí están las ruinas de la muralla de los lamentos, donde se supone que está el templo. Está el dom de la roca dorado y la mezquita azul de la cúpula azul, construida por los musulmanes. Los judíos van al muro de los lamentos y lloran, los vi llorar. Tú dices: ¿por qué lloran tanto? Ellos oran y lloran, y es como un waving. Y lloran porque están esperando su templo, el famoso tercer templo. Escuchen, cae Jerusalén y cae Israel en el 70 después de Cristo. Por unos años fueron, ¿verdad?, las hordas romanas todavía las que lo controlaban. Después llegaron los otomanos, los turcos, y dominaron a Israel por casi 2000 años. Israel dejó de ser nación. La higuera se secó. La higuera no dio su fruto, hermana. La higuera se secó porque la higuera fue rebelde. La higuera fue desobediente.
La higuera no tuvo visión para ver al que venía. La higuera desechó al Mesías, al Rey de Reyes. Incluso recordamos cuando los propios judíos decían parados que su sangre sea sobre nosotros. Y se paró el reloj profético. Por 2000 años los turcos dominaron Israel. Año 1917 llegaron los ingleses. Cuenta la historia que había un niño inglés que su madre desde niña le enseñaba, se cree que tuviera sangre judía, que amara a la nación de Israel y que si algún día tenía la oportunidad de ayudar a los judíos, lo ayudara. Y fue este niño el que después firmó la Declaración de Bedford, así se conoce por su nombre. Y les voy a decir qué es. Año 1917 entraron los ingleses en Israel, derrocaron a los turcos y tomaron el control de Israel desde 1917 a 1945. Y después en el 47 y 48 se lo entregaron a los israelitas. Y levantaron la famosa Declaración de Bedford, que decía: todos los judíos que están en el exilio, todos los judíos pueden regresar a su tierra. Algunos regresaron, otros no pudieron. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron? Año 1917, Primera Guerra Mundial. Se levanta la Primera Guerra Mundial y muchos judíos que estaban esparcidos en la diáspora en muchos países no pudieron llegar y regresar a Israel. Escuchen bien. Entonces, cuando podían quizás haber regresado, se levanta a partir del año 1933, pero sobre todo a partir de 1943, con una fuerza demoníaca. Las hordas hitlerianas. Hitler se levanta en Europa. Mató a más de 6 millones de judíos. Mató a más de 10 millones de cristianos. Y mató a más de 20 millones de rusos, entre otros. Devastó Europa. Los judíos, al contrario, fueron muertos en el gran holocausto. Murieron en crematorios, murieron en campos de concentración. Fueron exterminados como ovejas, llevados al matadero. Y no pudieron regresar. Termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Muere Hitler en el año 1945. 2 años después, en el año 1947, 29 de noviembre de año 1947, se reúnen las Naciones Unidas, que fue creada en el 45 con el propósito de que ninguna otra nación tome hegemonía o control sobre otra. Se reúnen las Naciones Unidas y dicen: ciertamente los judíos no tienen tierra, han sido exterminados, han muerto. Es necesario que ellos regresen a su tierra. Y en 29 de noviembre del año 47, votos 33 a favor, 13 naciones en contra, 10 se abstuvieron, declararon que Israel volvía a ser nación. ¿Quiénes fueron las naciones que se opusieron? Bueno, naciones árabes, por supuesto. Corea del Norte, hoy comunista. Desgraciadamente, escuchen, desgraciadamente, mi propio país, Cuba, votó en contra de Israel. ¿Cómo está Cuba hoy? El que maldiga la nación de Israel será maldito. Pero el que la bendiga a pesar de sus defectos, fue una promesa que Dios le dio a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Israel, escuchen bien, tendrá todos los defectos, pero de esa tierra vino la palabra de Dios. De esa tierra nació el Mesías. El Señor le dijo a la samaritana: la salvación viene de los judíos.
29 de noviembre, las Naciones Unidas determinaron que Israel volvía a ser nación. 14 de mayo de 1948, la famosa Declaración de Independencia de la Nación de Israel. Escuchen bien, esto es importantísimo si queremos saber profecía. 14 de mayo de 1948. La nación de Israel se lee la Declaración de Independencia, donde Israel vuelve a ser nación. Mira lo que había dicho Isaías 700 años antes de que Cristo naciera. Ya había hablado del año 1948. Nacerá, dijo el profeta Isaías, nacerá una nación en un solo día. Nacerá un pueblo en un momento. Se dará a luz un pueblo en un momento. Y nació de nuevo la nación de Israel. El reloj profético que se había detenido en el año 70 porque la higuera no había producido frutos, comenzó, escuchen bien, tic, tac, a caminar de nuevo. Y mira lo que dice la palabra que el mismo Jesucristo pronunció. El mismo Jesucristo la pronunció. Mateo 24 del 32 al 44. Hoy los estoy enseñando. Hoy les estoy poniendo las bases para mañana. Mateo 24 del 32 al 44. Jesús dijo al final de su ministerio, antes de partir, primero recuerden que maldijo la higuera. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna, diga tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando veamos la restauración, la resurrección, el reloj profético caminando de nuevo, atentos, porque los tiempos de la venida del Señor están cerca. Y el Señor dijo, el mismo Señor dijo, no pasará esta generación. ¿A qué generación se está refiriendo el Señor? No a la de Él, no en ese momento. A la generación que empezara a ver la higuera fructificar, que empezara a ver la higuera producir fruto, que empezara a ver la higuera brotando. A partir de ese momento, ¿y cuál fue ese momento? 14 de mayo de 1948. La higuera empezó a florecer y a echar renuevos. A partir de ahí, de las generaciones, a partir de ahí, puede ser cualquier generación, pero las generaciones que a partir de ahí vivan, podrán quizás en cualquier momento ver la venida del Señor. Cuando vean la higuera, el día y la hora nadie sabe cuándo el Señor vendrá. Lo dice la palabra, ni aun los ángeles dicen, sino mi Padre que está en los cielos. Pero las señales de los tiempos nos indican que el Señor está cerca. El Señor está cerca, nacerá una nación en un solo día. Una de las cosas interesantes acerca del renacimiento de Israel como nación es porque Israel en estos momentos está considerando
levantar el tercer templo. Recuerden, el segundo fue destruido en el año 70. Y ellos lloran por ese templo. ¿Y por qué los israelitas quieren tanto el templo, pastora? ¿Por qué anhelan tener un templo? Ahora ellos se reúnen en sinagogas. ¿Por qué quieren el templo? Para volver. Recuerden, ellos no han entendido. La gracia no los ha tocado. Están ciegos espiritualmente. Ellos quieren volver a los sacramentos, a los rituales, a los ejercicios religiosos, a las oblaciones, a los lavamientos, al matar al cordero, a la sangre del cordero, a los sacrificios. Ellos quieren volver a eso, al sacerdocio, al pectoral. Ellos quieren volver a los rituales externos, cuando ya el Señor vino con su gracia y el viejo pacto ha sido abolido y vivimos bajo el nuevo pacto. ¿Sabían ustedes, como una señal que nos dice que los tiempos finales se acercan, ya Israel tiene absolutamente todo para la reconstrucción del tercer templo? Ya tienen todos los objetos que van dentro del santuario. Incluso dicen que le faltaba una vaca, la vaca morada, que no puede tener ni un pelo negro para el sacrificio. Y ya la encontraron, hermano. Oye, aquí nunca, yo por lo menos nunca he visto una vaca morada. Y nada menos morada totalmente, que no tenga ni un pelo negro. Imagínense ustedes, perfecta la vaca. Bueno, dice que ya lo tienen absolutamente todo para la construcción del templo. Tremendo. Pero hermano, es que eso nos está hablando en los tiempos finales. Porque en este tercer templo será donde entrará el anticristo. El anticristo por una semana, no tengo tiempo para explicarle todo con Daniel y todo, pero el anticristo por una semana hará pacto, por 7 años hará pacto, posiblemente con la nación de Israel o con los árabes, para que el templo sea construido. Porque el templo tiene que ser construido donde hoy está el Dom de la Roca y la mezquita árabe. Puede bajar, hermano, para no esforzarme con la voz. El templo ni siquiera lo toque, no por nada, sino para poder no esforzarme con la voz. Escuchen. Ya, no, gracias, hermano, gracias. Escuchen. Ese templo, el tercer templo, tiene que ser construido. Posiblemente sea construido antes de los 7 años, antes del tiempo de la tribulación y la gran tribulación, cuando el anticristo va a reinar en la tierra. O posiblemente sea construido en los 3 primeros años. Porque en los 3 años y medio primero, el anticristo va a venir con una careta, hermano. Va a hacer paz, tratados de paz. Va a permitir un pacto, posiblemente entre judíos y árabes. Va a buscar reconciliación, porque se va a construir en el templo, en el lugar que se le conoce como el monte de Dios o el monte Moriah. ¿Qué ocurrió en el monte Moriah? Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. Ahí estaba el templo. Oye, son ruinas solamente. Y del otro lado está, como les dije, el Dom de la Roca con la cúpula dorada, que es musulmán. Y está la mezquita con la cúpula plateada, que es musulmán. Para lograr eso, los musulmanes no se lo van a dejar quitar tan fácilmente, hermano. Quiere decir que tiene que haber un tratado de paz, o que el anticristo a lo mejor tenga parte de judío y parte de árabe. ¿Sabían ustedes que posiblemente, digo posiblemente, escuchen, posiblemente, no digan que estoy afirmando, posiblemente, el anticristo venga de los judíos para ser aceptado como un futuro Mesías? Pero no va a ser el Mesías, va a ser el antimesías o anticristo. Y va a ser aceptado quizás por los árabes, porque así como los judíos tienen 12 tribus,
también los árabes tienen los 12 califas. Y los árabes dicen que un califa se le perdió. Que no han encontrado el califa, lo están esperando. Ellos están esperando su califa y los judíos están esperando su Mesías. Y lo que viene, el paquete que viene, pastor, es el anticristo. Sea que el templo se construya antes, un poquito antes, o en los 3 años y medio primero, donde el anticristo no se va a mostrar con su cara verdadera. Va a ser un agente de paz. Va a tratar de decir que la economía él la puede resolver. Que él a nivel mundial va a tomar el control y va a tener un mercado común, una moneda común. Va a prosperar. Esa es la agenda del anticristo. Y el templo se va a levantar. Pero los 3 años y medio después, escuchen bien, no tengo ahora tiempo de leerle todo, porque si no estamos la noche. Yo muchas veces enseño Apocalipsis y me toma 3 y 4 meses enseñar Apocalipsis. Pero yo le estoy dando hoy pinceladas. Escuchen esto. A los 3 años y medio, él se va a quitar la careta, hermano. Y va a mostrar quién él es verdaderamente. ¿Y saben cómo va a ocurrir? Mateo 24 lo dice. Y cuando vean la abominación desoladora en el templo de Jerusalén, como dijo el profeta Daniel, los que estén en el campo huyan. Los que puedan, escóndense. Los que puedan, corran por su vida. Porque viene la persecución, en este caso de los judíos. Y también de los gentiles que hayan quedado y no se hayan ido en el arrebatamiento. Y después de eso vamos a hablar mañana. 6:30 de la mañana aquí. 6:30. 6:30, que les voy a hablar algo importantísimo. El anticristo va a entrar en el templo de Jerusalén. Los gentiles van a hollar Jerusalén. Va a entrar al templo de Jerusalén y se va a sentar en el trono. Y se va a declarar Dios. Y va a poner la abominación desoladora. Posiblemente venga con sus ídolos. Posiblemente haga un ejercicio idolátrico y haga ofrendas a dioses paganos. Porque este anticristo que viene, que tiene características de todos los gobiernos que reinaron y los imperios en el mundo, va a ser horrible. Pero a lo largo de la historia se han levantado otros prototipos de anticristo. Hitler es un prototipo de anticristo o una tipología de anticristo. Persiguió a los judíos y a los cristianos, para que puedan entender lo que es un prototipo, una tipología. En el año 168 antes de Cristo, cuando estaba el imperio griego, se levantó un hombre llamado Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes entró en el templo, dominó Jerusalén. ¿Ok? Cuando murió Alejandro Magno, vivió solo 33 años. Cuando murió, el imperio se dividió en 4, entre sus 4 generales, las cabezas de los 4 leopardos que vio Daniel. Y de una de las cabezas de los leopardos apareció Antíoco Epífanes. En el año 168 antes de Cristo, él entró en el templo de Jerusalén, sacrificó un cerdo, un puerco, no sé cómo le dicen acá, un cerdo, un puerco, un marranito. Lo sacrificó y se lo dedicó a Zeus, el dios del Olimpo, el dios griego, en el templo de Jerusalén. Para los judíos, los cerdos ni siquiera comen cerdo, hermano. Para ellos, inmundo. El cerdo es un animal inmundo. Usted va a Jerusalén, usted no va a encontrar jamoncito de cerdo, hermano. Así que olvídese de eso. Jamón de pavo, jamón de pollo, pero nada de cerdo. Así que el que le gusta ahí el marranito ahí con la cosita, olvídense de eso. Hasta el día de hoy. Bueno, el cerdo es un animal inmundo para los judíos. Y Antíoco Epífanes lo dedicó, lo mató, ¿verdad? Y se lo dedicó a Zeus, el dios del Olimpo. Cuando los judíos se rebelaron y dijeron, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que en el templo de Dios se haga tal abominación?
comenzó la persecución de los judíos por Antíoco Epífanes, mató a miles y miles de judíos, comenzó una masacre colectiva. Él es una tipología de anticristo. Pero eso no va a ser nada en comparación a lo que viene. Una tipología de anticristo. El anticristo va a ser lo mismo. El que viene, ese gobernante político y económico que regirá el mundo, él va a hacer lo mismo. Va a entrar al templo de Jerusalén después de 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio de su periodo de gobierno, que van a ser 7 años en total. Esos 3 años y medio, primero, paz y tranquilidad, gobierno, apariencia de paz y tranquilidad, y por debajo ya se están creando plataformas diabólicas. 3 años y medio, a la mitad de la semana o a la mitad de los 7 años, se quita la máscara, entra al templo de Jerusalén, que él mismo hizo pacto para que se construyera. Entra al templo de Jerusalén y pone la abominación desoladora que dijo Daniel y habló Mateo. La abominación desoladora, posiblemente sacrificios a ídolos, se sentará en el templo de Jerusalén y en el templo se declarará Dios. Eso es lo que el diablo hace, declararse Dios. Se declarará Dios. Y cuando los judíos empiecen a abrir los ojos y descubran que este no es el famoso Redentor, Mesías, Salvador del mundo, sino que es el antimesías, anticristo, antijudío, van a tener que huir, que correr por sus vidas. Comenzará la gran matanza, las decapitaciones. Nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Tienes que estar apuntado al sistema, si no vas a perecer. Así dice, pastora, qué horror. Tranquilo, hermano. Espero que usted no esté en los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Usted es de la iglesia de Filadelfia. No están seguros. La iglesia de Filadelfia, vamos a ver mañana. ¿Se irá o se quedará la iglesia de Filadelfia? Estará la iglesia de Filadelfia, el genuino creyente que aunque es débil, aunque le falta la fuerza, aunque a veces falla un poquito, pero no ha negado el nombre del Señor y ha guardado la palabra del Señor. ¡Oh! Que no pertenece a la iglesia apóstata, ni al impío, ni al rebelde, ni al pecaminoso que viene contra Dios. Y veremos qué va a pasar en esos 7 años, pero mañana estaremos hablando del rapto de la iglesia, ¿verdad? Dice en 2 de Tesalonicenses 2:4, hablando del anticristo, ya estamos terminando, para que mañana nos preparemos y estemos aquí temprano en la mañana, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Otra cosa importante, otro punto, otra plataforma, la revitalización o renacimiento del Imperio Romano. ¿Cómo, pastora? ¿La revitalización del Imperio Romano ahora? Sí, hermano. Daniel, en el capítulo 2 de Daniel, hay un sueño tremendo que tuvo Nabucodonosor. Él vio una estatua tremenda que hablaba de los 4 grandes imperios que iban a venir en el mundo. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Y luego al final de los 2 pies, los 10 dedos. ¿Por qué los pies representan al imperio romano? Porque al final se dividió en 2, Occidente y Oriente, el imperio romano. Al final de esa visión que tuvo Nabucodonosor, interpretó Daniel, están los 10 dedos de la estatua. Los 10 dedos van a representar 10 gobiernos en los tiempos finales. Y dice que están hechos de barro cocido y de hierro. Alianzas fuertes y débiles. Estarán unidos pero al mismo tiempo separados como los dedos. Esos serán 10 gobiernos o entidades al final de los tiempos. De ahí viene el anticristo. Pero viene y sale de las 2 piernas.
del mismo imperio romano. Los dedos no están separados de las piernas. Luego, Daniel, en el capítulo 7 de Daniel, tiene un sueño tremendo, poderoso. 4 grandes bestias que son paralelas a la visión de la estatua de los 4 grandes imperios. Y esas 4 grandes bestias son el león, el imperio babilónico, el oso, el imperio medo-persa, el leopardo con 4 cabezas, el imperio griego, que fue Alejandro Magno, que después se dividió en los 4 generales. Mira, desde esa época ya Dios le dio la palabra profética de lo que iba a pasar en el futuro. Y por último, una bestia terrible, horrible, que dice que él no la podía describir, con 10 cuernos en la cabeza. Así como la estatua en el capítulo 2 de Daniel tiene 10 dedos y de ahí va a surgir el anticristo. El monstruo terrible que representa el imperio romano tiene 10 cuernos en la cabeza, como los 10 dedos. Y dice que de ahí va a surgir un cuernito chiquitico. Y ese cuernito se va a levantar y va a hacer blasfemia. Y va a abrir su boca. Y va a venir contra el pueblo de Dios. Y va a hablar blasfemias contra el Altísimo y contra las cosas de Dios. Pero dice la palabra que vendrá del cielo una roca no cortada con mano. Y caerá sobre la estatua. Y la desmenuzará. Y los 4 imperios caerán y los 10 dedos serán destruidos. Y se hará un monte, porque ese es el reino de nuestro Cristo y de nuestro Dios, la roca eterna. En los últimos tiempos veremos el renacimiento, ya lo estamos viendo. Otra plataforma importante, con esta voy a terminar casi. Una plataforma importantísima, renacimiento del imperio romano, porque se tiene que levantar del mismo imperio romano la revitalización de ese imperio romano, el anticristo, en los 10 dedos, en los 10 gobiernos o entidades que se van a levantar. Escuchen bien, escuchen bien. Las naciones europeas conformaron el mercado común europeo. Mercado Común Europeo es la asociación hasta ahora de 27 naciones alineadas y conjugadas juntas en Europa. Hello. Revitalización del Imperio Romano. El Imperio Romano dominó toda Europa, conquistó Europa. Mercado Común Europeo, una moneda en común, el euro. Un gobierno en común. Tenían un presidente cada 6 meses, ahora es vitalicio por muchos años hasta que lo vuelvan a elegir. Pasaportes en común, pasaportes en común, moneda en común. Esa es la revitalización o el renacimiento del mercado común europeo. Un presidente común de la Unión, todo en común. Porque de esa unión, posiblemente venga todo lo que viene. Revitalización del imperio romano. Los 10 dedos tienen que surgir de la estatua y de los 2 pies que simbolizan el imperio romano, para que luego se levante el anticristo. Por último, queridos hermanos, para la noche de hoy, señales también de los últimos tiempos que nos dicen que ya Cristo viene pronto. La iniquidad se ha de aumentar en los últimos tiempos. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 2, y con esto termino. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, oigan bien, sin que antes venga la apostasía, herejías, doctrinas falsas, materialismo en las iglesias, legalismo por un lado extremo,
que tiene a la gente ahogada y no conocen al Señor por el legalismo religioso, y por otro lado un liberalismo extremo donde todo es permisivo dentro de la iglesia. Por acá no haga absolutamente nada, vivimos bajo la ley prácticamente. Por aquí liberalismo, haz lo que te dé la gana, como la época de Pablo, los epicúreos, come y bebe que mañana moriremos. Y Pablo criticó a los epicúreos y le dijo, como la filosofía de los griegos, hagan todo lo que les da la gana. Sin embargo, la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejo dominar de nada. Terminamos con esto. Sin que antes venga la apostasía, una señal también, una plataforma. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y ahora está mencionando antes de la venida, la segunda venida del Señor, no el rapto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice en el 7, escuchen esto, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. La iniquidad ya está en operación, la maldad, la corrupción, pero va a aumentar. A medida que los tiempos se acercan, la corrupción va a aumentar, la iniquidad va a aumentar, la mentira, la homosexualidad, la fornicación, el amor libre, entre comillas, que de libre no tiene nada. Ata a los seres humanos, etcétera, etcétera, etcétera. La iniquidad será el pan de cada día. Pero dice la palabra que hay algo que lo detiene. Para que la iniquidad tome todo su poder. Para que la iniquidad muestre toda su cara de maldad. ¿Y qué será lo que detendrá que la iniquidad tome todo el control en el mundo y el inicuo tome todo el control en el mundo? Algo, número 1. La iglesia se va con el Señor. Pero dice ahí que hay algo que lo impide hasta que sea quitado de en medio. Ven acá, hermano. Con esto termino esta noche. Ven acá, párese aquí, hermano. Miren, hasta que algo sea quitado de en medio para que la iniquidad entre. Párese delante de mí, frente a mí. Él va a representar la presencia del Espíritu Santo. Y yo voy a hacer la iniquidad. La iniquidad está aumentando cada día. Pero algo lo detiene. Algo detiene que la iniquidad tome todo el poder. Y es la iglesia, que es la sal y la luz. La sal impide que el mundo se corrompa totalmente. La sal da sabor a un mundo insípido. La sal es un agente de sanidad en un mundo enfermo. La sal, escuchen bien, es un elemento anticorrupción ante un mundo corrompido. Oh, la iglesia es la luz del mundo ante un mundo en oscuridad. Por eso no podemos perder la luz, ni callarla, ni estar en la secreta. La luz hay que ponerla en lo alto. Para tu familia, para que no se me quede con el anticristo. Para que no se me queden los años de tribulación y gran tribulación. Para que no pierda la oportunidad de conocer al Cristo de la gloria y recibir la corona de la vida. Ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no será llevado. No dice eso la Biblia. No, será quitado de en medio. Hay algo que impide que la iniquidad tome todo su poder. Cuando Cristo venga por la iglesia, el Espíritu Santo muévese a un lado. El Espíritu Santo se pondrá a un lado, porque Dios no deja de estar aún aquí. ¿Ustedes creen que Dios es perdedor? ¿Ustedes creen que Dios no es soberano?
¿Ustedes creen que Dios no sigue en control de todo lo que hay y todo lo que existe? ¿Cómo Dios se va a ir y va a dejar? No, no, aquí estará el Espíritu Santo, lo que se pondrá a un lado para que la iniquidad penetre y entre y comience toda su labor. Pero el Espíritu Santo estará, porque en los años de tribulación y gran tribulación Dios va a levantar hombres y mujeres también ungidos. Dios va a levantar señales poderosas también, que mañana estaremos hablando de ello. Así que últimas señales. Gracias, hermano. Un aplauso al hermano. Retén lo que tienes. Cristo viene para que nadie tome tu corona. Mañana nos vemos a las 6:30 de la mañana. Cita con Dios. Cita con Dios. No duerma tanto. Yo no voy a dormir mucho. Me tocó la primera hora de la mañana. Aquí estoy con ustedes. En pie, mañana, para hablar del rapto, para hablar de la segunda venida, para hablar de qué va a acontecer, qué diferencia hay entre el rapto y la segunda venida. Puestos en pie, hermano, alabe a Dios. Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de